Diana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bien, gracias y gracias Alma por invitarme y a Juan Carlos obviamente por estar dispuesto a dialogar. Pues aquí estamos justo en el conversatorio 2 del coloquio Ecosistemas en la Danza, que este año tiene el eje temático de tránsitos y narrativas en movimiento. En el marco del Encuentro Nacional de Danza de esta edición, octava edición, estamos en Puebla. Estamos aquí en el Museo Barroco, en el auditorio, y pues con Diana remotamente desde Nueva York. El conversatorio de hoy se titula Archivo y Repertorio, Historia y Colonialidad, y pues la propuesta es que haya un diálogo entre Juan Carlos y Diana a partir del libro que Diana escribió, El Archivo y el Repertorio, la memoria cultural performática en las Américas, con la finalidad de intercambiar sobre temas como contranarrativas, contemporaneidad, procesos de identidad en la subjetividad, y cómo Diana plantea que haya una reorientación sobre la forma de estudiar la memoria social y la identidad cultural en las Américas. Entonces, pues agradecer muchísimo a Juan Carlos también, que se suma a esta conversación y que pues buscamos hoy que este tejido que se genere de pensamiento y de intercambio nos nutra para seguir aproximándonos al cuerpo, a la corporalidad, al performance y la forma en la que pensamos la memoria y la historia. Así que bueno, Juan Carlos lo voy a presentar y también a Diana. Juan Carlos es originario de Oaxaca, Ciudad de México. Es un coreógrafo mixteco mexicano, artista, investigador y profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBAL. Su investigación y práctica se centra en la memoria y los procesos de identidad encarnados, así como en sus representaciones en y para la escena. Ha desarrollado trabajos centrados en el cuerpo como archivo vivo de la experiencia humana y en las posibilidades de resistencia a las narrativas coloniales de los cuerpos indígenas en el escenario. Obtuvo la licenciatura en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, la maestría en Investigación de la Danza en el CENIDI, Centro de Investigación, Documentación e Información, en donde ha desarrollado una línea de trabajo hacia la investigación, creación, y su proceso en la creación artística en la intersección de los modelos del pensamiento indígena y contemporáneo. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar por acá con nosotros en este coloquio. Y bueno, también voy a presentar a la maestra Diana Taylor, profesora universitaria, catedrática de estudios de performance. Es premiada autora de múltiples libros como Theater of Crisis, Disappearing Acts, El Archivo y el Repertorio, Performance, Presente, Politics of Presence, y coeditora de Holy Terrors, Stages of Conflict y Lecturas Avanzadas de Performance, entre otros. Taylor fue la directora fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y Política del 98 al 2000. Ha recibido una beca Guggenheim y varios premios importantes. En 2017, Taylor fue la presidenta de la Asociación de Lenguas Modernas y en el 18 ingresó a la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. En 2021 fue galardonada con el premio Edwin Booth por su destacada contribución a la comunidad teatral de Nueva York y por promover la integración del teatro profesional y académico. Muchas gracias, Diana, por estar remotamente, y pues bueno, le paso el micrófono a Juan Carlos para que puedan arrancar su conversación. Gracias, Ana. Hola, Diana. Bueno, hola, Juan Carlos. Para mí es un placer y un honor estar aquí conectados, compartiendo y dialogando desde nuestros propios horizontes de estudio y práctica. Entonces, no sé cómo comenzar este diálogo. ¿Quieres que proponga? Tal vez podría ser, ¿no? Como... entradas. Bueno, mira, creo que podríamos comenzar con una
con un marco bastante amplio. A mí me interesa mucho cuando te leí de cómo piensas tú en cómo los cuerpos van transmitiendo como una memoria cultural de práctica, ¿no? Y qué es lo que significa y cómo esas formas se van actualizando. Pero creo que para comenzar un poco, tal vez comenzar con la propuesta fundamental del archivo y el repertorio, donde yo hago una distinción. Ahora nomás voy a comenzar diciendo que no es una binaria, pero una distinción entre cómo se transmiten memorias culturales. Y una de esas formas, y obviamente la más como que reconocida, sería el archivo, que tenemos documentos en el archivo, tenemos fotos, tenemos mucho material en el archivo que nos ayuda mucho para entender qué es lo que ha pasado. Y lo que yo propongo ahí en ese libro es que nuestros cuerpos también transmiten estas memorias, estos conocimientos a través de la práctica. Entonces podría ser la danza, el canto, cosas cotidianas como el cocinar, como formas de interactuar, etc. Entonces, son formas que para mí se complementan. Muchas veces hace falta las dos cosas. Digamos, tú en tu trabajo yo creo que jalas un poco del archivo, pero también mucho del conocimiento, como tú escribes, se transmite a través del cuerpo. Entonces, esa tensión que a mí me interesa mucho, y que hay diferentes lógicas para pensar en estas transmisiones y también diferentes políticas de quien tiene acceso, etcétera, ¿no? Y yo diría que no es una binaria porque también si pensamos en lo digital es otra forma de transmitir, ¿no? Que conserva parte de lo que nosotros diríamos el archivo, digamos, se pueden conservar materiales ahí a largo plazo y a distancia, pero también tiene una cosa de performance, es decir, podemos hacer performance a través de lo digital, podemos interactuar. Entonces hay varias formas de transmitir y esas eran las que más me interesaban en el 2003, particularmente por el interés que había en codificar performances con la lógica del archivo, es decir, no como performance, pero como documento, ¿no? Transferir el performance a la documentación, que para mí era otro proceso. Bueno, yo creo que para comenzar, tal vez comenzar con esas posibles distinciones. Sí, a mí cuando yo leí tu texto, pues a mí me encantó porque fue como abrir un baúl ahí de cosas que yo venía reflexionando, pero que no sabía cómo o desde qué horizontes también ir conectando, ¿no? Sobre todo esta dimensión viva que tiene el archivo a través del repertorio. Y a mí me encanta mucho, por ejemplo, pues específicamente en los primeros capítulos, cuando haces este rastreo a la etimología de la palabra archivo, ¿no? Y ahí encontramos que hay toda una serie de juegos de poder, ¿no? Que tiene que ver y que nos pone mucho en evidencia que la historia se ha escrito a través de quienes tienen el poder, ¿no? Quienes tienen el poder de documentar y quienes, quienes tienen la posibilidad también de hacer ese registro y de materializar o dejar evidencia futuro, ¿no? De esas materialidades sobre los acontecimientos. Entonces me parece yo entiendo mucho esta idea de que las dos nociones no entrelazan un binarismo porque están muy relacionadas, incluso en el cuerpo, ¿no? En las prácticas performáticas, me parece que hay una dimensión de archivo vivo ahí, ¿no? Que me parece también muy interesante en tu manera de invitarnos a pensar la historia de los pueblos de las Américas como un ejercicio no lineal de la historia, sino como una especie de bucle que va pasando y revisitando el pasado, pero también que se va nutriendo de los cuerpos y de la información y del conocimiento de quienes están viviendo el presente, ¿no? Es como un ejercicio de acudir al pasado, pero también recolectar todo ese saber que está siendo producido hoy en día por esos cuerpos y que también está conectando desde luego
con lo que sucede en la actualidad, ¿no? Pues en este tejido de relaciones tan complejo que vivimos en el día de hoy, y que desde luego nos invita también a desbordarnos, ¿no? de los límites, no solo de la identidad, sino de lo disciplinario, y como justo de estas categorías, ¿no? Lo material, lo inmaterial, lo digital, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo estamos en un acontecimiento, pues si no tuviéramos este tipo de plataformas, no hubiera sucedido, ¿no? Y nos, como que después de la pandemia, acudimos mucho más a esa presencialidad desde lo digital, ¿no? Y entrelazamos otras formas de habitarnos y de conocernos. Entonces me parece como pues toda una invitación también a repensar en cómo sea tu texto específicamente, en cómo se ha concebido este tejido histórico, ¿no? Tanto desde el pensamiento occidental, que sí es más binario, lineal, ¿no? Como jerárquico, y versus, ¿no? Estas otras formas de pensar y hacer el mundo y la historia. Sí. Sí, y creo que un poco esta idea de que nuestros cuerpos contienen en cierto sentido las prácticas que han venido aconteciendo, ¿no? Digamos, hay tradiciones, hay formas que uno aprende de hacer cosas, y a través de todo eso, y esta idea de que el tiempo no es lineal en ese sentido, y regresamos y tomamos de prácticas anteriores cosas que todavía nos sirven, pero es como otra forma de entender cómo se produce el conocimiento, cómo la gente se comunica. Entonces me interesa mucho tu idea de lo folclórico, en cierto sentido, que es una cosa que hasta cierto sentido es una forma de transmitir tradición, pero a la vez los cuerpos van cambiando, los contextos van cambiando, la gente que participa, todo eso va cambiando, incluso la música, etcétera, ¿no? Entonces, esta relación entre cambio y mantener tradiciones, ¿no? A través de los cuerpos, y que aunque uno quisiera ser absolutamente fiel, digamos, a una tradición que comenzó, digamos, en el siglo XIX, sería imposible, porque ya incluso los cuerpos son otros, ¿no? La manera de ser. Así es que eso me interesa mucho, que cómo a través de lo vivido, lo que yo llamo el repertorio, ¿no? Yo no lo llamo archivo vivo, porque para mí el archivo es ese conocimiento que se puede apartar del cuerpo. Entonces yo puedo escribir algo, poner una foto, hacer una cosa y está ahí, y yo no tengo que estar. Pero para esta otra forma de transmisión tú tienes que estar, la gente tiene que participar para que suceda. Entonces a través de eso me interesa mucho esta tensión entre guardar el pasado, ser fiel a ciertas tradiciones y bregar con el cambio. ¿Qué es lo que se introduce? Y cómo sucede eso, y se me hace que tu trabajo es muy interesante en ese sentido, porque es una cosa que tú tienes muy presente. Yo quisiera como preguntarte también un poco, ¿qué piensas de cómo ha venido abordando, bueno, justo, cómo se han venido abordando estas dos nociones, Diana, de archivo y repertorio, específicamente desde la historia de las tradiciones escénicas occidentales? Porque me parece que hay como una cuestión ahí también muy, bueno, me ha tocado escuchar ciertos puntos de vista, ¿no? Donde se desdeña el repertorio, ¿no? Por ser considerado como obsoleto muchas veces, o hay piezas, sobre todo en compañías de teatro, de danza, ¿no? Que tienen reposiciones del repertorio, pero no, bueno, muchas veces es como un poco en este sentido preservacionista de la historia, ¿no? Pero también no hay como todo, o bueno, hasta muy recientemente empieza a haber esta reflexión y necesidad de generar otro tipo de acercamientos a la historia, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Desde las materialidades del archivo justo, y expandir como esas nociones pues muy estáticas que se tenían antes de los repertorios, porque incluso se tiene como todavía la idea de que los repertorios son considerados como formas que ya no funcionan o que ya no
bueno, me refiero justo a la historia de las artes en Occidente, ¿no? Son piezas que funcionaron en su momento, que fueron vigentes, pero que necesitan ser actualizadas para reponerse, por ejemplo, ¿no? Y no es así en el caso de muchas tradiciones o de formas de danza tradicional, o incluso en el folclore, ¿no? En el folclore de escenario, porque los repertorios tienen un lugar muy importante para el cuerpo, ¿no? Porque está también arrojando esa información cultural, ¿no? Que está ahí y que, bueno, podemos acudir a ella en cualquier momento, no así en la historia de las tradiciones escénicas, ¿no? De Occidente. Entonces no sé qué piensas, por ejemplo, con respecto a eso, porque sí hay una forma como de... bueno, también hay intentos, ¿no? Que se están haciendo en la actualidad, entonces... Sí, creo que tienes mucha razón, que en el teatro, digamos, más occidental, lo que se privilegia siempre es el guión, es la parte escrita. Entonces, una obra de teatro, pues ahí tienes tu obra, tienes la obra original, digamos, de cualquier dramaturgo, y luego la parte mucho menos importante para muchos es la parte de la puesta en escena. Entonces, ¿cómo se interpreta hoy día esa obra? Pero lo que pasa, yo creo que es una contradicción muy, muy fuerte, porque el texto, claro, puede permanecer, es una cosa de archivo, ¿no? Tú puedes ir al archivo y puedes hacer una obra que hizo Tirso de Molina en el siglo, no sé, XVII, y montas otra vez esa obra. Pero esa obra, yo creo que lo interesante es cómo se hace ahora, cómo se escenifica esa obra, y es la escenificación que nos va a dar una idea realmente de cómo funciona esa obra. Entonces, por ejemplo, en una obra que estoy viviendo ahorita, porque estoy escribiendo un libro acerca de Jesús Rodríguez, el teatro de Jesús Rodríguez, estoy viendo, por ejemplo, su puesta de Donna Giovanni, ¿no? Que, claro, tiene la parte de Tirso, tiene la música más o menos de Mozart, y es una cosa completamente diferente, ¿no? Que toma de allí, pero la intervención tiene que ver con el deseo, no como una cosa que hay que negar y castigar, sino como una cosa que todos tenemos, una cosa que tenemos que vivir, esos, no sé cómo se diría, pero las muchas formas, podríamos decir, que toma el deseo, pero que siempre se están disciplinando en términos sociales. Entonces esa obra, y eso fue en los 80, ¿no? Puras mujeres desnudas, que ellas eran dueñas de su propio deseo, todas tenían una parte de esta cosa de Don Juan. Entonces eso no tenía que ver con lo que estaba pasando con sexualidad, con el derecho de mujeres en los 80, etc. Entonces sí, no, el texto para mí en ese sentido es como el pretexto, ¿no? En el sentido que lo que tiene la vigencia incluso en esas puestas, o no son puestas tradicionales, pero en esos textos tradicionales, es una excusa para nosotros darle el sentido que queremos darles ahora. Así es que creo que es más como el problema de ver, digamos, teatro, por ejemplo, como literatura. No es literatura, no es otra cosa, pero ¿cómo bregamos con esa otra cosa si no pensamos en toda la parte de cómo se pone esto en escena, o qué tipo de público, o es ese tipo de obra? Es una cosa que se hace en la calle, por ejemplo, o es una cosa que se puede improvisar, en fin, todas las posibilidades de expresión es a mí lo que se me hace lo más interesante, digamos. Sí, lo que comentas me parece bien importante, porque bueno, justo hace unos años estuve muy conectado con la investigación de Hilda Islas. A propósito también de ella, hace todo un acercamiento específicamente a la historia de la danza, pero justo desde la noción de archivo, ¿no? Y como en ese sentido para trabajar con otras posibilidades, con danzas históricas, ¿no? Bueno, fue un proyecto que ella hizo para recuperación de piezas históricas del pasado, específicamente de danza, y lo que en el seminario
mucho resultó como reflexiones justo en pensar el archivo como la posibilidad de detonar experiencias, ¿no? Como una máquina de experiencias, le llamaba como en este sentido, como a propósito de los dispositivos, ¿no? Porque se trabajó mucho esa noción de dispositivo y me parece que como que justo ahí está la potencialidad del archivo, ¿no? Como en la posibilidad de conectar desde los bagajes culturales, experienciales de las personas que están involucradas y que van a accionar y van a activar, ¿no? ese repertorio que está ahí, ¿no? Y también de construir nuevas formas de presentación y representación, ¿no? Porque creo que eso también es como muy importante, ¿no? Como también otra cuestión importante es bueno, y que quisiera preguntarte, ¿cuál es esta relación entre la performance, ¿no? la representación, ¿no? Y que creo que ahí también sucede como hay una tensión muy rara, que tampoco podemos pensarla como desde esta perspectiva binaria, ¿no? Porque a veces se entiende así, ¿no? Como que estamos, desde el pensamiento lógico racional, tendemos mucho siempre a separar, ¿no? Y a decir esto es performance, esto es representación, y más bien creo que algo muy interesante que tiene el concepto de performance y que en algún momento me tocó defender, bueno, no defender a capa y espada, pero cuando empecé como a acercarme a los estudios de performance como lente analítico para pensar mi práctica, en algún momento alguien me dijo, es que ¿por qué utilizas un vocablo? Y que también lo mencionas en el libro, ¿no? ¿Por qué utilizas un vocablo de origen extranjero para hablar, ¿no? de prácticas, sobre todo de prácticas indígenas, ¿no? Y entonces yo decía, a mí me pareció importante el concepto, no por sustituir, ¿no? la idea de teatralidad o danzalidad o representación, sino porque es un concepto que puede abrazar a todas, ¿no? O que puede, ¿no? Y además no hemos encontrado ese concepto o no tenemos un concepto pues, similar al cual podamos acudir, ¿no? Entonces es como, tal vez ahora es un concepto transitorio que en algún momento, no sé, se vaya a suplir por otro que se construya, ¿no? Pero en el español no tenemos una palabra que tenga esa complejidad, ¿no? Entonces, como que justo quería preguntarte sobre eso. Mira, no sé si en México si se consigue este librito que salió ya, no sé, no me acuerdo cuándo salió, está en español, de performance. Aquí un poco juego con esto. No les voy a enseñar fotos porque son muy llamativos. Es un libro que es mucha foto, pero que habla de lo que yo pienso es performance. Y lo que quiero señalar son unas cosas muy básicas. Por una cosa, la palabra de teatro tampoco es una palabra de español. La palabra capitalismo tampoco. El comunismo tampoco. Estas palabras no son palabras que nosotros tenemos en nuestro vocabulario. Entonces, de repente, cuando usamos una palabra como performance, todo el mundo dice, ay, pero no puedes usar una palabra que... No, eso para mí no tiene ningún sentido. Para mí lo que tiene sentido es que qué es lo que se entiende, qué es lo que se permite, qué es lo que abarca esa palabra. Representación tampoco es una palabra que viene de francés o de no sé de dónde. Bueno, no sé. En fin, lo que yo diría para responder a eso es que la representación tiene la es decir, una vez más, yo tengo digamos, una persona y aquí tengo la foto de la persona que es una representación de esa persona. Y lo mismo, por ejemplo, puede ser una pintura o puede ser una cosa así. O una obra de teatro, también se puede representar una obra de teatro. El performance o la performance, que también me encanta eso de la bisexualidad o no binario de performance, tiene esta cosa de que puede ser una presentación y muchas veces es una cosa que interviene en el mundo. Tiene una fuerza de acción y en muchos casos, por ejemplo en Latinoamérica, se ha llamado arte-acción a lo que nosotros
en estudios de performance diríamos es una forma de performance. Pero creo que tienes razón, que la palabra performance lo que tiene es que es mucho más abarcadora, ¿no? Entonces tenemos, claro, toda la parte de arte de performance como acción, tenemos otras palabras como arte en vivo, no sé, porque en diferentes países se usan diferentes palabras para hablar de esto. Pero performance también, si ustedes ven en México, nomás allí caminando en la calle, nos dicen que performance es para coches, performance es para llantas, performance es para industria, para mercadotecnia, para no sé qué tanto, ¿no? Performance es una forma de hacer algo, hay una palabra, no, ahorita no me acuerdo, pero una forma de lograr algo. Entonces, eso también es importante en performance, porque la palabra performance no comienza en el arte, comienza en el mundo de creo que militares y de negocios. Entonces, lo que a mí me interesa es cómo no se puede hablar de performance en el ámbito artístico sin pensar también en el ámbito de negocios. ¿Quién paga? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se produce? Todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de intervención hace? Tiene la parte sexual, se habla de performance sexual. Bueno, también performance interviene en lo que es un cuerpo con sexualidad, con raza, con género, etcétera, todo lo complejo de un cuerpo humano. Y se podría hablar también de lo no humano dentro de lo mismo de performance. Yo ayer les estuve enseñando en mi clase una obra de Regina José Galindo, Tierra, donde la tierra es parte de ese performance, ¿no? Entonces es mucho más abarcadora que una palabra como representación o espectáculo o una cosa así, que son parte de, pero no te permiten ver todas las partes que puede abarcar performance. Entonces se me hace que no hay que perder esa capacidad para ver todos los hilos de lo que puede sugerir un acto performático, por ejemplo, simplemente porque uno dice, bueno, no era una palabra que estaba en nuestro vocabulario. También viene del latín, así es que, digamos, si podemos usar representación, pues ¿por qué no performance, no? Sí, justo como en ese sentido a mí me ha tocado leer mucho este concepto de performance aplicado, como dices, en otros campos, ¿no? Incluso en los deportes, ¿no? Con estos, por ejemplo, en la suplementación, ¿no? Mejora tu performance, es como, siempre está pensada como en términos de rendimiento, pero rendimiento de la acción, como no se puede desvincular siempre de eso, ¿no? O sea, tienes que accionarlo para que pueda ser eficaz, ¿no? Y eficiente al mismo tiempo. Entonces, como que en este sentido yo lo relaciono mucho siempre con el comportamiento que se despliega, ¿no? Para poder realizar esa acción, y que creo que pudiste ver un poquito en el texto que te compartió Alma, ¿no? Porque a mí me interesó mucho el concepto de performance y específicamente de performatividad mucho para pensar el cómo construimos la identidad, ¿no? Porque a mí me parece que la identidad, bueno, yo trabajo con la representación de lo identitario, específicamente de la mexicanidad en el folclore mexicano, pero me interesa también como entender que pues o sea, la representación tampoco puede ser desvinculada de cómo nos representamos en el día a día, ¿no? Cómo nos presentamos también, ¿no? Y en ese sentido también hay una dimensión de performance en cómo nos comportamos en el mundo, ¿no? Y en los muchos contextos en los que vivimos, ¿no? Porque no somos, por ejemplo, la Diana investigadora, la Diana docente, también o sea, somos hijos, somos padres, somos novios, y entonces en cada esfera del mundo en la que vivimos desplegamos una serie de acciones, ¿no? Como ritualizadas para poder, ¿no? Construir el mundo. Yo me encontré mucho después de tus investigaciones con el trabajo de un biólogo que también es neurocientífico, que es Rodrigo Varela, y habla del paradigma enactuante, ¿no? Justo como cuestionando mucho esta idea de que
la realidad está ahí dada, ¿no? y que nosotros accedemos a ella, sino que más bien una parte de la realidad está ahí y nosotros la actuamos, ¿no? O sea, la instauramos, como dices tú, ¿no? O la performamos, y que en ese sentido, pues para mí es como súper importante esta noción y esta invitación a pensar en la producción de la realidad y también de la historia, ¿no? Y de lo que somos como formas performáticas, ¿no? O como también desde esta dimensión de performance. Me parece como bien importante, o sea, que pienso que es un concepto que también está un poco incomprendido, ¿no? Como en ese sentido de que a veces dicen performance, ¿no? Y si uno como artista dice, yo no hago teatro, no hago danza, hago performance o hago intentos de performance, pues como que inmediatamente dicen, se encuera y hace no sé qué cosas, ¿no? Y entonces como que no sucede así, ¿no? Sí. Sí. Así es que, mira, yo diría que, por ejemplo, tenemos performance art, que es lo que uno dice cuando dice que hace performance, ¿no? Pero tenemos el performance político, miren lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y en los Estados Unidos tenemos a este Trump, que es un performancero maniático, ¿no? Que está usando guiones viejos, ¿no? Nazis y fascistas y todo eso. Entonces, digamos, allí se ve perfectamente cómo se hace performance dentro del ámbito político y cómo eso ya llama la atención a mucho público, porque es una cosa que a cierto nivel reconocen, ¿no? El hombre fuerte, el que bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces es muy persuasivo como un tipo de performance, terrible, pero digamos, tiene su poder. Pero está en todos, yo creo que en los diferentes ámbitos, y creo que entendiendo uno entiende mucho más del otro. Entonces, por ejemplo, yo cuando comencé mi carrera me dedicaba a dirigir. Fue así que entré al teatro. Y por muchas razones, como después de 5 años dejé de dirigir, pero una cosa que entendí era cómo, siendo director, uno maneja la mirada del público, las cosas que uno quiere que el público vea, lo que quieren que no vean, etcétera, ¿no? Y es lo que está pasando en la esfera pública. Cuando yo me di cuenta de eso es cuando tuve que dejar el teatro tal cual y meterme a performance, porque yo tenía que entender esa relación entre lo artístico, lo político y luego estas otras formas del comportamiento cotidiano, como tú dices, cómo caminamos en la calle, cómo nos reflejamos como mexicanos o como cualquier identidad que tengamos, como gay o como lo que sea, ¿no? Todo eso es una forma de comportarnos, de actuar en la esfera pública. Así es que, pero como todo está conectado, ¿no? Y esa conexión a mí se me hace mucho más interesante que tratar de decir, bueno, voy a trabajar este tipo de representación, lo cual también es interesante. Yo no digo que no lo sea, pero me gusta que sea tan abarcadora el tema de la performance. Y sobre todo porque también como que nos invita a pensar la realidad de una forma mucho más compleja, ¿no? Como en sí es, ¿no? La realidad, un tejido de complejidad, y no en este sentido como de linealidad o de, esto es así y solo puede ser así, ¿no? Y como que hay cada vez más, no solo formas de arte, sino formas de conocimiento que se están desbordando, ¿no? De sí mismas, ¿no? Como esto de pensar también que la práctica es una forma de conocimiento que ha sido muy invalidada, pues, a lo largo de la historia del conocimiento, ¿no? Porque es solo el conocimiento escrito, ¿no? Alma, por ejemplo, en esta serie de actividades que hemos venido haciendo, no solo en el encuentro, sino en otras, bueno, todo este año, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de compartir con Zulay Macías, que trabaja mucho desde la escritura, ¿no? Van también para invitarnos a pensar desde estas otras formas de escribir, ¿no? La experiencia del cuerpo, y no solo priorizar, ¿no? el conocimiento racional, sino más bien también invitarnos a escriturar la práctica, ¿no? Y eso creo que también es importante, ¿no? Porque son formas de conocimiento que no están separadas, ¿no? La práctica también está, creo, me parece, tiene un lugar ahí muy
o muy segregado dentro de las formas de conocimiento que siguen siendo validadas en la actualidad, ¿no? Desde la academia, desde las ciencias, ¿no? No, y ese es yo creo que es un problema terrible, muy eurocéntrico, ¿no? Y si uno va a comunidades, por ejemplo, indígenas o diferentes tipos de comunidades, no es así que la gente conoce. La gente sabe cómo funcionan las cosas porque tienen contacto con las cosas y porque las examinan, las estudian, tienen conocimiento basado en esferas mucho más complejas, en cierto sentido, digamos. Yo creo que la salvación para los humanos en esta crisis ambiental es aprender de toda esta gente que no hizo esta separación entre la civilización y la naturaleza, que nos ha condenado a esta forma de dominación de la naturaleza, de la destrucción de la naturaleza, no sabiendo que es parte de lo que somos, o también esta misma separación entre mente y cuerpo. ¿Qué separación? No hay separación entre la mente y el cuerpo es mente y mente es cuerpo, digamos. Entonces, esta forma de no entender cómo funciona todo es una cosa que yo creo que es muy peligrosa y que tiene repercusiones muy serias. Y entonces esa fue una de las razones por la cual yo tuve que escribir ese libro cuando lo escribí, porque me daba cuenta no solo del poder del archivo, sino cómo eso como que salvaguarda todo un sistema de conocimiento, una epistemología occidental que se basa en esta noción de lo lineal, de lo un sujeto autorreferente, yo pienso, ergo yo soy, todo esto, ¿no? Que es una cosa que yo creo que nos está destruyendo en términos de cómo nos vemos como sujetos aislados. Cuando tú estás hablando de las danzas, de las comunidades, es una cosa mucho más relacional, ¿no? Tú hablas mucho de intersubjetividad y de estas relaciones entre... Y eso se me hace que esa es la realidad, ¿no? Dependemos todos de todos los demás, ¿no? Así es que creo que a través de otra forma de entender el mundo, otra forma de entender los cuerpos como también capaces de crear conocimiento, transmitir conocimiento, y no solamente a través de libros y escritura. A mí me encantan los libros, me encanta escribir libros, me encanta el archivo. Yo construí un archivo, digamos, no es que no, pero es que hay estas otras dimensiones que no se pueden dejar al lado, ¿no? Que también son muy importantes y que nosotros no les hemos dado la importancia que merecen. Sí, me parece que lo que dices es muy importante en este sentido de encontrar otras posibles formas de relacionarnos, ¿no? No solo con el archivo y el repertorio, sino también entre nosotros, ¿no? Y esto que dices justo de todos esos círculos de poder que existen en torno al archivo, ¿no? Incluso a los comportamientos, ¿no? Como lo que decías hace rato de Trump, ¿no? Respecto a la performance, ¿no? Como es muy raro que, pues, y es también tenebroso, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que la violencia también se ha vuelto una performance, ¿no? O estos discursos de poder extremistas, ¿no? O xenofóbicos, ¿no? También están siendo muy escuchados porque tienen toda una maquinaria de comportamiento que atrae públicos, ¿no? Y que hacen que resuenen con esos discursos, y me parece que hay como toda una cuestión muy riesgosa en ese sentido, ¿no? Y también la invitación que nos hace bueno, que encontramos en otras prácticas, ¿no? Relacionales sobre todo, ¿no? Intersubjetivas, pues sin afán de ser idealistas y románticos, ¿no? a establecer esas otras formas de distribuir, ¿no? El poder, ¿no? En ciertas comunidades es muy
pues se sabe, ¿no?, que el poder no se puede mantener por cierto tiempo, ¿no? Mucha gente dice, ¿no?, por ejemplo, para los Wixárika el poder tiene que ser rotatorio, ¿no? No puedes estar más de un año en el cargo porque te empiezas a enviciarte y a acumular poder y eso no es bueno para nada. Entonces, como que en ese sentido hay muchas otras maneras en las que podemos pensar también el mundo, ¿no? Y creo que también es importante buscarlas, ¿no? Y bueno, integrarlas a nuestros ejercicios, porque además vivimos en una sociedad moderna occidental, ¿no? Trabajamos para instituciones, trabajamos hacemos investigación académica, ¿no? Estamos incluidos en la esfera del arte, entonces como que dentro de toda esa complejidad que vivimos no podemos desprendernos o no del todo de esas jerarquías y de esos binarismos y de esas como divisiones en las que estamos habitando, ¿no? Pero hay que cambiarlas también, y creo que es una cosa que es muy importante y creo que sí se está logrando hasta cierto punto. Mis estudiantes dicen, ay, pero es tan conservadora la universidad y todo lo demás, y es cierto, digamos, todavía se llaman disciplinas, por favor, ¿no? Nos están disciplinando a través de estas cosas, estas materias o estas facultades que son totalmente aisladas de las otras. Y en el teatro, en el caso del teatro, eso es muy evidente, ¿no? Porque tenemos la escuela de arte dramático donde podemos dirigir o podemos actuar, y luego tenemos letras modernas donde están los textos, y así, escenografía se puede hacer en artes visuales, o no sé dónde se hace. Entonces todo como separado, pero a la vez, desde que yo entré a la academia, también tenemos estudios de performance, estudios de cine, estudios de género y sexualidad, estudios de raza, estudios de ¿no? Y entonces todo eso ya se está complicando en una forma creo que muy interesante, que cuestiona la misma formación, si tú quieres, de la universidad desde el siglo, bueno, en México desde el siglo XVII, ¿no? Cuando se crea la UNAM, y hasta todas las cosas de disciplina que se ponen en el siglo XIX, ¿no? Como filosofía y bla, bla, ¿no? Entonces, hay que seguir y seguir y seguir. Y yo creo que no decir simplemente que no se puede trabajar dentro de la institución, pero tenemos que cambiar la institución, ¿no? Y entonces eso yo creo que es una actividad como que casi semi-permanente, ¿no? En cualquier institución tenemos que cambiarlas, porque esas instituciones ya no nos pueden ayudar, tenemos que complicar todo lo que se entiende por conocimiento y práctica y todo eso. Pero sí, pero vivimos en ese mundo, tienes toda la razón, que nosotros no podemos decir, bueno, nos vamos a organizar de esta forma, sino que tenemos que encontrar las formas de crear más espacios dentro de todas estos marcos institucionales. Creo que sí. Bueno, bien. Creo que vamos a abrir una ronda de preguntas aquí con el público que nos acompaña en esta sala. Entonces le voy a pasar el micro a Alma para que... Ok, gracias, Juan Carlos. Hola, Diana. Gracias por la charla, la conversación que tuvieron. Hay mucha reflexión que me surge, ¿no? Como estrategias en términos de cómo seguir irrumpiendo desde el archivo y cómo entenderlo en su temporalidad, y de qué manera esas contranarrativas pueden también contribuir, ¿no? a que se generen otro tipo de repertorios en nuestra memoria social. Bueno, voy a pasar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta o comentario o reflexión sobre el tema, para aprovechar que tenemos a Diana por acá y igualmente a Juan Carlos. ¿Alguno quisiera compartir algo? No los vas a poder ver, Diana, pero sí los vas a poder escuchar. ¿Vale? Ya. Le
le pasamos el micrófono. Hola Diana, mucho gusto. Mi nombre es Luisa y me dedico a la actuación. En este momento estoy pensando hacer mi tesis con respecto a performance y bueno, lamentablemente no cuento como con alguien que me guíe exactamente y quisiera saber si tú tienes un libro o algo que me haga como decir, puede ser un muy buen inicio, porque tampoco quiero perderme y terminar con un montón de información y no saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces sí me gustaría una recomendación tuya, por favor. Bueno, la recomendación mía, la más como para comenzar, sería este libro que dije, Performance. Y este se editó en Argentina, ¿no? No sé si les llega a México. ¿Les llega o no les llega este librito? ¿Sí llega? Yo creo que yo comenzaría con este librito. Y luego Sí lo tenemos por acá, Diana. Sí llega acá, sí. Y luego otro libro que tengo, que es uno que cita a Juan Carlos, es Estudios Avanzados de Performance, que sacó Fondo de Cultura Económica, y les tengo que decir que van a ahora sacar la segunda edición. Después de tantos años, y yo dándoles lata y más lata, y ya se cansaron de que yo les estuviera dando tanta lata, y dijeron, sí, ya lo vamos a sacar. Así que ya estamos en eso, ya muy pronto dicen que este año, yo no lo creo, pero digamos tal vez para el principio del año que entre, ya vamos a tener ese libro. Ese libro se me hace muy importante porque tenemos artículos de gente muy interesante en el campo de performance. Tenemos a Judith Butler, tenemos a Richard Schechner, tenemos a José Muñoz, tenemos a mucha gente en ese libro y también gente en México como Antonio Prieto y otra gente que son luminarios acá. Entonces se me hace que es un libro donde ya más avanzado, ya no es como tan accesible como este librito, pero creo que para seguir dándole seguimiento hay cosas muy importantes en ese libro. Yo le dije a mi editor aquí en los Estados Unidos que deberíamos sacar ese libro acá, dijo, no hay manera de pagarlo, porque como estaba en español y en México todo el mundo me dio permiso, pero acá se tendría que pagar no sé cuánto y dicen aquí no hay dinero para pagar los derechos de ese libro. Así es que tenemos algo en español que no existe en otras partes y ese libro vale la pena. Y luego, bueno, de los libros, yo creo que yo comenzaría allí y el archivo y el repertorio es el que más casi se cita de mis libros, así es que no sé, tal vez eso, pero... Y ese sí se consigue en español, ¿verdad? En México. Sí, aunque creo que no es, o sea, creo que está un poco modificado de la versión de inglés. O sea, siento que no están todos los capítulos. Están, sí, pero no son todos, sí. Eso, porque cuando yo estudié, leí la versión en español y luego en inglés, fue interesante. Bueno, siempre estamos en traducción, ¿no? Constante, a todo nivel, pero es interesante cómo también se modifica, ¿no? Se performa los mismos textos cuando se traducen a otro idioma. Es interesante. Sí, fue interesante para mí tener ese análisis, ¿no? De cómo cambian ciertas palabras y sentidos sobre esas palabras. Es una lástima eso para mí. En portugués salió increíble la traducción, pero en español, de modo, así es la vida. Pero gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran? Yo tengo un comentario. A ver, por allá atrás, va el micrófono. Hola, Diana, mucho gusto. Yo me llamo Angélica. Pues yo estudié licenciatura en danza y pues más que nada pues quería agradecerle la conferencia que nos da porque pues
yo me sentí un poquito frustrada o perdida en cuanto a que, bueno, mi tema es sobre nacionalismo en México, con Waldín, estamos bailando el repertorio de Waldín, y pues nos estábamos frustrando todos porque pues no nos estaba como saliendo como en ese tiempo, ¿no? Y ahorita que escucho como que los cuerpos cambian, porque ya son otros cuerpos que bailan, puedo entender como muchas cosas, y igual me lo llevo mucho para seguir con el montaje de este proyecto que tengo, pero me voy más entendiendo esta parte de los cuerpos que van cambiando, va siendo diferente, y pues no nos está saliendo igual, pero pues lo estamos como representando ahora, bueno, no sé, sí, representando en otro tiempo, con otros cuerpos, con otras mentes, y pues ya ese era mi comentario, porque eso sí me sonó mucho y de verdad lo necesitaba escuchar, ¿no? Porque sí, no nos estaba quedando como tal, pero muchas gracias por la conferencia. Oh, qué bueno, me alegro mucho porque eso para mí es lo interesante, nunca va a ser igual, eso es imposible, aunque sea el mismo elenco con la misma obra, un día tras otro, no va a ser igual, y eso para el performance, eso es lo que le da vida, ¿no? El hecho de que no es igual, no es documento de archivo, no es una foto, es una cosa viva, y esa interacción siempre va a cambiar porque el público también es diferente, etc. Entonces es eso de que esa performance viva, capte, comunique, ¿no? Eso para mí es la magia de performance, sea baile o sea teatro o lo que sea, ¿no? Es allí donde está el poder y la fuerza de eso. Pero bueno, gracias, Angélica. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, preguntar? Ahí va el micrófono. Hola, buenas tardes, días. En realidad me interesa, bueno, la plática me parece súper nutritiva, interesante, después también de lo que hemos estado viendo un poco en el encuentro, como me hace pensar mucho en el espacio que estamos ocupando también en la creación de la danza a nivel discursivo, como cuánto estamos conscientes de estas dramaturgias que pueden a través del fenómeno escénico desplazar realidades, de crear experiencias diferentes en el expectante, digamos, en el participante, para hacer un cuestionamiento, para realmente crear estos universos donde se vive a través de una ficción momentánea posibles realidades desplazadas, ¿no? Como que eso es algo que está ahí y que lo reafirmo de nuevo en esta misma plática y con lo que vamos viendo. Y un poquito en eso me interesa, Juan Carlos, no sé, conocer un poco cómo tú estás trabajando desde el folclore con ese espacio, que de pronto el folclore podría verse como un lugar aparentemente rígido dentro de este patrimonio que se tiene que respetar en formas, ¿no? Pero siempre me ha parecido muy interesante lo creativo en el folclore, o sea, cómo se crea desde el folclore contemporáneo hoy, ¿no? Porque como dice Diana, es vivo, o sea, ese archivo vive en el cuerpo, en el pensamiento de los creativas de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma ese folclore y se reestructura o no? ¿Sabes? ¿Qué te encuentras en ese espacio, ¿no? ¿Qué resistencias también? Eso. Sí, fíjate que a mí, bueno, ese es un dilema que siempre está muy presente y, bueno, en el sentido de que a nosotros históricamente en la danza folclórica, al menos la escénica mexicana, como que asumimos ese lugar de ser los repositores y conservadores de las tradiciones y los promotores de no sé qué, ¿no? Es como que mucho tiempo se nos negó así como la posibilidad de generar otras posibilidades, ¿no? O generar otros discursos en torno a esas imágenes porque, pues bueno, ¿no? Como que ustedes no tienen por qué crear, ¿no? Ustedes solo repongan y muestren lo hermoso del folclore, ¿no? Entonces, de la mexicanidad, ¿no? Pero hablando con un maestro de una danza de la Huasteca hace muchos años, ¿no?
me abrió mucho el panorama porque él decía, y yo era estudiante todavía, ¿no? Nos comentaba él en uno de estos cursos que hacíamos en la escuela, ¿no? Donde aprendíamos las danzas, que después me tocó ir a visitarlo, nos decía, es que nuestras danzas no son para que alguien las vea, o sea, nuestras danzas son para nosotros, y quienes las tenemos que disfrutar primero somos nosotros, ¿no? La gente, pues, o sea, pero entiendo como, dice, bueno, tenemos que hacerlas porque hay, o sea, es obligación hacerlas porque si no, no hay maíz, no hay no sé qué, ¿no? Entonces decía, bueno, y a mí como que me fue abriendo mucho el panorama, encontrarme también con esas otras formas de pensar las danzas, ¿no? Más allá del fenómeno escénico, porque sí muchas veces tendemos, bueno, y tendemos como creadores, me parece, a como sacrificar un poco lo que queremos decir para, pues, para hacer que gusten las cosas que hacemos, ¿no? O para que funcionen en el contexto en el que estamos operando. Pero también como por otra parte tendemos, ¿no? O caemos en el extremismo de, no me importa el público y ya, ¿no? Es lo que yo quiero hacer. Entonces como que creo que siempre hay siempre estamos en esa esfera de negociación entre lo que queremos decir, lo que queremos hacer, lo que queremos mostrar, de cómo queremos que nos vean, ¿no? Y en ese sentido creo que a mí me parece mucho también como accionar esas dimensiones del performance o del comportamiento, cómo queremos que nos vean, ¿no? Cómo quiero que vean mi pieza, ¿no? En tal contexto, y cómo quiero hablar de ella también, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Y otra cosa que me ha funcionado mucho también, casi como filosofía así de vida, porque todos, o sea, casi siempre me he encontrado con gente que dice, es que, ¿por qué haces eso, no? Destruyes las tradiciones y no sé qué, ¿no? Y hablas de otras cosas que no tienen que ver con lo indígena, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me empezó a interesar mucho, me empecé más bien a interesar mucho en estas formas de danza que se desbordan de la tradición, esta gente que hace como, que son las nuevas generaciones que toman referentes, ¿no? Y que son indígenas, pero que no se, o sea, que incluyen hip hop y que hacen otras cosas con sus danzas, ¿no? O sea, como que decía, bueno, ¿eso qué, no? O sea, ¿por qué está pasando eso? Como que también es importante atender esas realidades, porque también habla de la complejidad del mundo, ¿no? Que son ahora, ¿no? Y como estos desbordes identitarios, o sea, me interesan mucho también porque ponen como en jaque estos como binarismos y estas secciones en las que pensamos el mundo, ¿no? Y me ha ayudado mucho pensar como eso como filosofía, así casi dentro de mi práctica de hay que preservar lo que se tenga que preservar y ya, ¿no? Si no se quiere preservar, pues no puedes hacerlo, ¿no? Y me tocó justo en la Mixteca, ¿no? Con la danza de mi abuelo, que es una danza que se perdió hace miles de años, que yo en algún momento fui a la comunidad y dije, es que quiero recuperar la danza y no sé qué, ¿no? Y la misma comunidad me dijo, y bueno, ¿y eso de aquí para qué nos va a servir, no? O sea, ¿para qué vamos a volver a bailar eso si ni la conocemos y no sé qué, ¿no? Entonces ahí como también el encuentro con la realidad, ¿no? Fuera del ámbito de la escena me ha ayudado mucho también a aterrizarme, ¿no? Y decir, a ver, esto es un deseo tuyo, no es de la comunidad, no, esto ya no funciona, ¿no? O esto puede funcionar, ¿no? Como que me ha tocado estar en escenarios así muy complejos, entonces, pues, no sé, trato de ser como a veces muy cauteloso en ese aspecto. ¿Alguno más quiere comentar, compartir sobre esto? Ahí te van a pasar el micrófono. Gracias. Sobre esto que comenta Juan Carlos, sobre la necesidad de continuar representando ciertas danzas y referente también a la idea de archivo y repertorio, como que mi pregunta, o más bien, pues sí, mi pregunta es como ¿cuál sería? Entonces, pienso por ejemplo que el performance tiene que ver también como con aquello que te atraviesa en vida y que de alguna manera se vuelca a un evento artístico. Y pensando mucho en cosas que hemos visto acá,
como que preguntaría cuál, o más bien como plantear cuál sería la necesidad de continuar, ni siquiera reponiendo obras, sino continuar haciendo obras que traen discursos añejos con cuerpos nuevos, pero que de alguna manera no se siente que se estén actualizando, sino más bien como que están solamente representando un discurso que ya no nos interpela del todo. No es el caso de las personas que hacen danza para el maíz, ¿no? ¿Cuál sería nuestro...? O sea, eso, es como que ahí está la idea, un poco. ¿Cuál sería nuestro maíz? O sea, ¿para qué maíz haríamos obra? ¿O continuaríamos rescatando esas obras añejas hoy? Está difícil la pregunta. ¿Quieres comentar algo, Diana? Pues yo diría que somos muchos y somos muy diferentes y venimos de muchas y diferentes comunidades y formas de parecer. Entonces, yo creo que mientras haya interés, las obras o las danzas se van a continuar a presentar. Y en el momento en que realmente no me interese, se van a dejar de presentar. Y es una cosa para mí muy obvia, en el sentido de que hay tanta discusión acerca de cómo se preserva algo. Pero preservar una danza o preservar un tipo de performance es también como preservar una lengua, ¿no? Es una cosa viva. Y si la gente no la usa y no tiene necesidad, como dice Juan Carlos, de su comunidad para esta obra, entonces se va a dejar de usar, se va a dejar de hacer. Entonces, si alguien quiere, digamos, hay mucha gente que, yo no sé a qué obra te refieres, pero digamos, hay gente que les gusta mucho el teatro así como súper tradicional y quieren ir a no sé qué teatro así de cierto estilo y pues que vayan, digamos, si hay interés, pues que vayan. Yo no voy a ir, pero yo voy a ir a otro tipo de cosas, pero tal vez a ti no te interesa el tipo de cosas que a mí me atrae, está bien, tú vas a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que no es como que hay un sujeto ahí privilegiado que puede decidir a quién le interesa qué cosa y qué no. Yo creo que así es. Pero me interesa mucho el dilema de Juan Carlos, de querer hacer esta obra de su abuelo y que al pueblo o a la comunidad no le interese. Es un dilema muy interesante, porque hay gente que, por ejemplo, con esa misma situación van y tratan de hacer la investigación y crean otra cosa, tal vez no sea la misma cosa, pero hay algo allí que para ellos es importante y que lo logran hacer. Así es que yo creo que la pregunta aquí es fundamental, Juan Carlos, que tú implícitamente expresas es que ¿para quién es esto? Y para ciertas comunidades es para los dioses, es para que crezca el maíz, no es para estar dentro de la economía neoliberal de vender boletos y un público. Y hay otras cosas que son para nosotros, para crear comunidad entre nosotros, no es para otras personas. Y hay otras cosas que se imaginan como global, como el baile folclórico tal vez, que va a todas partes del mundo y se supone que ahí todo el mundo quiere consumir esa oferta cultural mexicana, ¿no? Que va subrayando todas esas cosas que nosotros hemos ido platicando, nacionalidad, folclore, etc. Entonces, ¿para quién es? Eso se me hace que es una de las preguntas fundamentales. Sí, yo ahorita pensaba un poco a partir de lo que comentó Totó, que sigue operando, o sea, siempre va a haber hegemonías que estén ¿no? en esta reiteración y que a lo mejor, como mencionas, dentro de los discursos y las corporalidades que pareciera que no se actualizan de cierta época, pero pensaba también, ¿no? Como desde la práctica artística y un poco a la pregunta anterior que decía Paula,
cómo desde lo que nos interesa, ya sea, ¿no?, como subjetivamente o compartido en comunidad, también se puede generar una contranarrativa que cuestione, ¿no?, eso que ya está sucediendo y que a lo mejor de ahí se diversifiquen los intereses también. Y pensaba incluso en por qué no desbordarnos más allá de lo subjetivo, que a lo mejor sí hay una como, no sé cómo llamarlo, pero como si la danza, por ejemplo, de tus abuelos se manifestara y por sí sola quisiera tomar presencia, ¿no? Y que en un tiempo y espacio se va a manifestar sin necesariamente alguien querer preservarla, ¿no? Pensaba un poco también como expandir ese margen de pensamiento hacia cómo acontece, ¿no?, ese devenir histórico y social y que está, ¿no?, que tú misma lo dices, Diana, se transmite y a veces ni siquiera es consciente, está en un nivel de afecto, de sensación, ¿no?, y que está ahí, conectando a los cuerpos y a las realidades. Sí, creo que tienes mucha razón. No, bueno, es una pregunta bastante compleja la que hace Totó, pero sí un poco tiene que ver con lo que dice Diana, ¿no? Pues vivimos en el mundo neoliberal, ¿no? Yo nunca bailé la danza de la mixteca de mi abuelo, pero sí hago danza para el sistema, ¿no? Y también pues vivimos de eso, ¿no? Pero creo que también, conectando con lo que dice Alma, nos toca performar esas otras narrativas, ¿no? O inventar, ¿no? Que a mí me parece mucho una idea muy interesante de la tradición, ¿no? Que lo que no está o lo que no tenemos como información se inventa, ¿no? Y se inventa con lo que tenemos ahora, ¿no? Con lo que necesitamos que funcione ahora, ¿no? Si ahora ya no hay, por ejemplo, hojas de tal árbol porque ya no crece ese árbol, ahora lo sustituye por plástico, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, en muchas comunidades así funciona. Ya no uso pelo de caballo o de pelo de burro porque ya no hay burros, ¿no? Le pongo cintas de cassette, ¿no?, a las máscaras. Y entonces como que en ese sentido ahí, pues generar o integrar esas otras posibilidades me ha parecido como una buena estrategia, ¿no? Aunque sí, resistimos, ¿no? Y creamos esos espacios porque a lo mejor nadie quiere ver, ¿no?, folclore experimental o a lo mejor nadie quiere ver danza que no sea contemporánea, o no sé, nadie quiere ver solos, o todo el mundo quiere ver las grandes puestas en escena, ¿no? Como que ahí sí nos toca como ir como abriendo brecha y pues empezar a generar esas cosas que en algún momento pues van a resonarle a alguien, ¿no? Me parece como bien importante construir esos espacios de resistencia. Por ahí tienen un último comentario. Sí, como que si es muy viejo porque es muy viejo y si es muy nuevo porque es muy nuevo. Sí, siempre va a existir, ¿no? O sea, incluso en la noción de viejo y nuevo, ¿no?, tantos matices de temporalidades que yo siento que esa es la herramienta que nos da el performance también, ¿no? Como que abre y irrumpe completamente con cómo nos situamos en relación, ¿no?, a lo que está aconteciendo y que sigue aconteciendo y que, ¿no?, sigue como abriendo otras temporalidades, que eso fue lo que hablamos en el conversatorio 1, estuvo muy presente, ¿no?, esa reflexión. Pues ya se nos está acabando el tiempo, hablando de tiempos. Si alguien quiere sumar una última reflexión, podemos ahorita abrir el espacio. ¿Nadie? Pues nos quedamos justo con esa multiplicidad de temporalidades, Diana. Agradecemos mucho que desde Nueva York estés una hora adelante de nosotros, presente con Juan Carlos y bueno, en este coloquio, tercer coloquio Ecosistemas en la Danza, Tránsitos y Narrativas en Movimiento, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Agradecemos mucho la presencia
de ambos, la conversación, la reflexión de los que nos acompañaron y esperemos que se vuelva a repetir en alguna otra ocasión. Muchas gracias a los dos, o a todos, pero a ti, Alma, a ti, Juan Carlos, y a la gente presente. Mil gracias. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Ya no agradecí al museo. Gracias al museo, ¿dónde está por ahí? Gracias por allá arriba, gracias por su apoyo técnico y todo lo que se logró.